Buenas tardes. Hoy nos reunimos para dar inicio a la formación para tutores de práctica final en el marco de la implementación del acompañamiento integrado. Agradecemos la presencia de cada uno, cada una y cada una de ustedes en este lugar y queremos de manera muy especial darles la bienvenida a través de nuestra coordinadora general de práctica, la señora Graciela Muñoz. Buenas tardes. Estamos muy contentas como equipo de la Coordinación General de Práctica de poder iniciar este año con esta formación a los tutores de práctica, ¿ya? En el caso de las carreras de media, hemos ido avanzando hacia el tutor de práctica final, algo que, cierto, las carreras de educación parvularia, de diferencial, de básica, ya tienen instalado. Entonces, creemos que en esta instancia formativa para los tutores es relevante, cierto, mirar nuestras competencias, nuestra propia formación, sobre todo en algo que es vital para el modelo de formación práctica, que es el componente de la reflexión pedagógica, ¿ya? Así que, sin más, dejarlos invitados, el miércoles vamos a estar con Carolina Irmas, ¿ya? Y vamos a generar un ciclo formativo para los tutores que va a ser reconocido por la Unidad de Desarrollo Académico. Aquí viene entrando nuestra vicerrectora. ¿Ya? Vamos a aprovechar para que nuestra vicerrectora, la señora Paola Quintanilla, nos dé su bienvenida. Voy a tomar aire primero. No, está bien, gracias. Bueno, buenas tardes, disculpen los minutos de retraso. En el camino uno siempre se encuentra con compañeros y compañeras con las que todavía nos estamos saludando post vacaciones y preguntándonos cómo estamos, aunque a uno como que ya se le olvidó que estuvo de vacaciones, por lo menos a mí. Ya queremos agradecer a nuestras invitadas que están aquí acompañándonos para tratar este tema. Todos los que estamos en esta sala sabemos que la práctica es el eje central de nuestra formación de nuestros educadores y educadoras en nuestra universidad. Por lo tanto, ese es como un paso que llevamos como por adelantado, ¿no? Ya estamos sumamente claros y claras de que nosotros tenemos un modelo educativo que está centrado en la experiencia de la práctica, en algunas carreras muy tempranamente. Hemos podido dar un paso cualitativo importante a partir ya del rediseño curricular, en el sentido de que la experiencia de la práctica no es una cosa al final de la formación, como quizás en algunos tiempos pudo haber sido, sino que la práctica está presente y se constituye en una columna vertebral de toda la formación de nuestros y nuestras estudiantes. Eso yo creo que hay que decirlo una y otra vez, porque nosotros lo tenemos claro, pero nuestros estudiantes también tienen que aprovechar esa experiencia de vivir ese espacio de la práctica para ir relacionándolo con aquellas otras experiencias que tienen en la formación de la trayectoria universitaria. Y creo que ahí a nosotros nos falta esa pequeña relación, que cuando estoy en un curso tratando temáticas de gestión educativa, lo tengo que vincular y relacionar con esa experiencia práctica de ese espacio o del territorio en el que estoy trabajando. Que cuando estoy en un curso de psicología X, porque ahora hay varios apellidos a las psicologías, lo tengo que vincular, relacionar para poder leer los contextos. A mí me preocupa que nuestros estudiantes y nuestras estudiantes quisiera que lo más temprano posible pudieran leer los contextos, porque la pedagogía tiene que estar en función de ese proceso de leer el contexto donde estoy, cómo estoy y con quiénes estoy. Yo creo que esta es una jornada para nosotros altamente relevante. Yo le agradezco al equipo de práctica porque no es la dirección de la práctica no es solo coordinar dónde van nuestros estudiantes, sino que aprender nosotros cada vez mejor y más de cómo acompañamos estos procesos. Así que les agradezco, por supuesto, a nuestras invitadas y a todos los que estamos acá, que tenemos este tremendo desafío. Muchas gracias. Hoy hablé. La temática que abordaremos esta tarde dice relación con la importancia de la reflexión en el acompañamiento de las prácticas.
Quienes expondrán en esta tarde son Andrea Ruffinelli, Carolina Álvarez, Macarena Salas, quienes son parte del equipo Fondesit 1221-412, Enseñar a reflexionar, implementación de un programa formativo para tutores de prácticas, evidencias de transformaciones de representaciones sociales y estrategias de formación reflexiva. Invitamos entonces a cada uno y a cada una de ustedes a ser parte de esta presentación y posterior momento de preguntas. Hola, ¿se escucha ahí? Bien. Primero, gracias, bienvenidas, bienvenides a los muy poquitos. Nuevamente estamos en un espacio muy feminizado y venimos de un ayer, ¿verdad? En que eso es complejo verlo aquí de nuevo, es otra de las cosas que tenemos que abordar. Pero primero, gracias a la UMCE, que siempre ha sido muy generosa con nosotros, gracias a Graciela, pero especialmente a ustedes. Y lo primero que quisiera hacer es un pedido muy impopular, y que yo sé que ustedes también lo hacen en clases, y es igual de impopular. Sean buenitos y buenitas y vénganse un poquito más acá. Yo para hacerlos llorar, tengo 4 operaciones LASIK, casi no veo. Entonces yo hago como que veo, hago como que veo. Pero si pueden, háganlo. Yo digo que es impopular porque cuando decimos esto en clase, tampoco nos dan mucha bola, ¿cierto? Pero la verdad es que cuando uno está en este espacio, uno asume ese rol de estudiante y es muy rico irse atrás. Gracias de corazón, porque así puedo saber mejor y hacer contacto visual, me parece tremendamente importante. Mientras ustedes se van acercando un poquito más, contarles primero que, bueno, más allá de lo rimbombante de los títulos, ¿verdad? Yo creo que hay 2 cosas muy importantes hoy acá. Bueno, uno, Carolina su presencia está haciendo clases, la tercera compañera del equipo, la coinvestigadora de este proyecto. Estamos con Macarena y aquí vienen las 2 cosas importantes. Nosotras somos profesoras, ¿ya? Yo creo que eso es fundamental relevarlo acá. Profesoras que hemos tomado la decisión de hacer investigación respecto a qué hacemos con la pedagogía y qué hacemos con la formación inicial docente. Y yo soy profesora de educación diferencial, mención deficiencia mental, cuando todavía se llamaba así. Yo siempre digo, y de la UH, así es que, y alguien me preguntó, ¿y de cuál es esa? Qué terrible, decía yo. Eso es Valdivia, la Universidad Austral. Pero el resto del recorrido ya ha sido acá en la capital. Pero es importante saber que somos profesores, trabajando para profesores y trabajamos juntos, juntas, ¿ya? Y por otro lado, que lo que hoy día queremos compartir y construir juntos con ustedes es a partir de las subjetividades de los propios formadores y los estudiantes y las estudiantes. Es decir, todo lo que nosotros hemos levantado tiene que ver con la perspectiva y la visión de los que hacen las tutorías. Las supervisiones se llamaban cuando empezamos a trabajar en la UMCE. Y de eso es lo que vamos a intentar conversar hoy día. Partimos entonces, pues vamos a intentar hacer un poco esto de reflexión y acompañamiento en las líneas de práctica de la FIDE. Ese es un título de fantasía, vamos viendo qué es lo que pasa en el camino. Si vamos a la otra, gracias, tengo aquí una súper ayudante recién contratada. Solo señalar, bueno, ¿quiénes son estas personajes que nos vienen a hablar hoy día y a contar cosas? Lo importante es decirles que hemos construido esto también desde aquí. Ustedes, algunas carreras de la UMCE, han sido objeto de estudio de aquellas cosas que hoy día les vamos a ir contando. Y vamos a ver si eso hace eco o no en ustedes. Y ahí aparecen solo un poquito de historia diciendo que desde el 2015, en lo personal, he estado acá desde mi tesis doctoral. Por eso digo que han sido súper generosos, porque he tenido la ocasión de entrar a las carreras y vivir por dentro lo que ocurre. Y con eso hemos ido levantando proyectos. Y también lo hicimos en alguna oportunidad en el 2018 en el Alberto Hurtado, que es el lugar donde yo trabajo. Y eso ha sido muy bonito y lo dejo aquí como una idea porque es una idea difícil. En algún momento reunimos todas las carreras de pedagogía que dábamos nosotros, que éramos 7 en ese minuto, menos. Aquí estamos en el honor de estar aquí en el lugar más emblemático de la formación, ¿verdad? Docente en Chile. Son mucho más de 7 carreras. Pero nosotros juntamos a las 7 y nos pusimos a mirar qué es lo que ocurría adentro de las tutorías de práctica en esas 7 carreras. Y fue primero decir qué es lo que hacemos para entender desde ahí y qué validamos, qué nos resulta, qué no nos resulta. No fue sencillo. Si es re bonito después, uno escribe, sale bonito. Pero eso no fue nada de sencillo. ¿Pero que se puede? Sí, se puede. Y ese es el conocimiento que tenemos que levantar para saber cómo lo hacemos y qué podríamos hacer mejor en contextos
como los nuestros, súper situados, ¿ya? Entonces, solo contarles eso y que después hicimos un Fondesit de iniciación desde el 2019, donde nos fuimos preguntando, la verdad, bueno, ¿cómo se hacía para enseñar esta reflexión? Y nosotras creíamos que íbamos a levantar un modelo para enseñar la reflexión. Y bueno, escribimos que sí, que lo logramos hacer. Aquí entre nosotros decimos, mira, estamos rumiando todavía. Esto es un modelo, es un enfoque, es una manera de verlo, es o no es, está en construcción. Esto sigue en construcción, pero bueno, seguimos haciendo esto con ustedes, esa es la idea. Y ahora que ya tenemos este modelo, dijimos, bueno, va a quedar muy bonito, guardado en un cajón, no hagamos eso. Hagamos algo que le permita a aquellos que tienen que enseñar la reflexión aprender a enseñarla según como nosotros hemos aprendido, que parece que lo hacemos en las líneas de práctica. Entonces levantamos este programa y estamos haciendo un piloto que también participa en una carrera de acá de la universidad, para un programa formativo para tutores. ¿Por qué? Porque aquí entre ustedes tenemos personas con distintos perfiles, pero en general puede haber incluso personas, ¿verdad?, profesionales, con magíster, con doctorado, pero lo que descubríamos es que no tenemos formación específica para enseñar la reflexión. Y eso es un saber muy especializado. En revistas extranjeras o investigadores extranjeros nos dicen, pero ¿cómo sus tutores no tienen esta formación? No tenemos muchas otras cosas porque es un rol que tenemos muy poco institucionalizado. Y ustedes mismos saben que la gran mayoría de las personas que ejercen este rol son personas que incluso son externas. Son poquitos los que son de planta para la relevancia que tiene el rol. Entonces, desde esa complicación es que vamos a intentar levantar esto hoy. Y entonces nos vamos con la próxima. Y aquí queremos pedirles un ejercicio a cada uno, a cada una. En la hojita que tengan, con el lapicito que tengan, tenemos unas preguntas y nos vamos a dar unos minutitos para que ustedes puedan responderlas. Y la idea es que las respondan por escrito y las retengan. Es suficiente que ustedes las pongan de la manera que quieran, una palabra, un concepto que les permita pensar en cómo responderían estas preguntas. Yo solo las voy a ir mencionando en voz alta para que cada una de ustedes se vaya encontrando con sus propias creencias y sus propias prácticas. Uno es, ¿se puede enseñar la reflexión? Respondan y expliquen después, bueno, ¿cómo? Y ahí en el cómo ponen un par de lucecitas que nos sirvan para responder eso. Luego, ¿qué es para ustedes la reflexión? Y el lugar que ocupa esa reflexión en las tutorías que ustedes hacen. Eso es lo importante. Tercero, ¿para qué sirve la reflexión? Esta cosa que supone que hacemos todo, bueno, ¿por qué reflautas la hacemos? ¿Ya? ¿Para qué? La cuarta es clave. ¿Cómo suelen ser mis tutorías? ¿Qué suelo hacer? ¿Ya? ¿Y por qué hago eso? Hay algunas líneas que les permiten a ustedes recordar aquello. ¿Y qué es lo más difícil cuando intento hacer reflexionar a mis estudiantes? Identifiquemos una o dos cositas y las anotamos. Y tal vez solo decir que cuando hablamos de tutorías, estamos hablando en estos espacios que son más personalizados, ¿ya? Cuando ustedes se reúnen con sus estudiantes, tal vez puede ser de A1, de A2, dependiendo, pero un espacio más personalizado de encuentro, de acompañamiento. ¿Hay alguna pregunta que no se entienda? ¿No? Súper, nos damos unos minutitos para responder esto. Perdón que interrumpa, pero es súper importante que no piensen. Esto es como de la guata, esto es visceral, lo primero que se les ocurre. Es con nota. Nos reímos, pero cuando nuestros estudiantes hacen esto, casi siempre es con nota. Solo quedémonos con esa frase, porque eso tiene que ver con el rol de nuestras tutorías y lo que pasa con la reflexión. ¿Y cuánto es reflexión? ¿Y cuánto podría ser que yo tengo que responderle a mi profesor, a mi profesora? Lo vamos a ver entre los resultados. ¿Estamos más o menos? ¿Sí? También esto de irnos adaptando a los ritmos y ritmas de cada uno, cada una. Muy bien, vamos a la otra entonces. Guárdenlo, lo vamos a ocupar. Entonces, lo primero que decimos cuando hablamos, la reflexión, seguramente cuando recibieron la invitación, dicen, otra vez la reflexión, esta cuestión de la reflexión, ¿y hasta cuándo nos tienen con la reflexión? Si todo el tiempo hacemos eso. Pero esta cuestión de la reflexión, definitivamente lo hemos llamado así cuando escribimos, incluso dijimos, esta cuestión es un enfoque pantanoso,
es muy pantanoso. Vamos a ver por qué. Entonces dijimos que como es pantanoso todavía está en construcción y hay disputas. ¿Y qué es lo que hemos ido mirando? Solo para entrar en esto, como para calentarnos. Sin lugar a dudas, es una piedra angular de la formación inicial, aquí y en la Quebrada del Ají. Esto es en todo el mundo y todas las carreras de pedagogía dicen que forman profesores reflexivos y que enfatiza la formación reflexiva. ¿Cómo? No tengo idea. ¿Qué objetivos se logran de eso? Tampoco sabemos mucho, pero que lo decimos todo, ¿ya? Y sí hay un consenso en la literatura, que no es natural. Y ojo, porque nosotros sí tenemos significados en la RAE de que la reflexión es un proceso natural propio, ¿verdad?, del hacer humano. No es natural, pero es enseñable. Ahora, el punto de cómo enseñarlo tampoco habíamos avanzado mucho, ¿ya? Y por otro lado uno dice, ya, pero ¿por qué está en todas las carreras de pedagogía? Bueno, porque había una apuesta a que esto generaba desarrollo profesional, la reflexión. Pero cuando se dice por primera vez, no se dice a partir de investigación empírica, se dice a partir de ensayos, de cosas que lógicamente parecían muy bien dichas, pero que se han ido construyendo desde la empiria mucho después. Por eso ha sido como pantanoso, ¿ya? Y sin que todavía haya mucha evidencia empírica, en todos los países del mundo se asumió. Nosotros también, por supuesto, no nos íbamos a quedar atrás. La política nacional docente asume al profesor como un profesional reflexivo. Pero ojo, no se nos olvide que los profesores ni siquiera somos hace mucho tiempo considerados en Chile profesionales, ni en el mundo. Era una semiprofesión, semiautonomía, semirresponsabilidad. Esto es muy nuevo y nuestra política nacional docente también es muy, muy, muy nuevita. ¿Ah? Aunque parece muy bonita, pero es muy nuevita, ¿ya? Y además tenemos otro problema. Un concepto polisémico significa un montón de cosas distintas y si no sabemos de qué estamos hablando, no podemos decir mucho. Yo incluso voy a hacer lo mismo porque voy a decir qué es lo que entendemos por reflexión en un rato más. No voy a decir nada por ahora, a ver si nos ponemos de acuerdo. Con mucho desarrollo teórico, mucho desarrollo ensayístico. Probablemente ustedes han oído hablar de Chon, Dewey, ¿verdad? Pero todos ellos escribieron desde sus lógicas, no escribieron desde la empiria. Eso fue después todo el desarrollo empírico. Ahora, se han ido corroborando muchas cosas, así como ustedes saben que Piaget, ¿cuántas personas usó para sus estudios? Una nomás, po. Tenemos bebé Piaget, y la verdad es que todos hemos visto con el tiempo que todo lo que dijo Piaget parece que sí era. Además fue muy riguroso, pero nadie podría decir que un estudio hecho con una persona se puede de alguna manera entender como generalizable. Reciente desarrollo empírico y aún así sin mucho acuerdo todavía acerca de cómo se promueve y cómo se enseña en la formación inicial. Entonces esto nos movió a empezar a trabajar en reflexión, con la Caro, con la Maca. Vamos a la otra. Y lo primero que nos preguntamos, ok, ya, todavía no vamos a entrar al concepto de reflexión, pero primero, ¿para qué? Eso nos parecía importante. ¿Por qué la íbamos a introducir? Si vamos a la otra. Este ha sido el argumento internacional, porque es la que nos permite profesionalización, desarrollo profesional en el fondo, docente. Si seguimos, vemos ¿qué es lo que entendemos por esto? Vamos a decir que el ser profesional es que seamos nosotros capaces de gestionar un desajuste entre lo que está prescrito, lo que se dice que tengo que hacer y lo que de verdad tengo que hacer. Cuando yo me encuentro con otra cosa con guitarra, bueno, yo tengo que saber qué hacer. Esa es de alguna manera la actuación profesional. Y eso implica todo aquello, tomar decisiones, ¿verdad? Cuando no hay soluciones tipo, cuando yo tengo que usar criterio. Y eso hace que en ciencias sociales nosotros sabemos que las partes prescriptibles del oficio son mucho más pequeñas. Aquí tenemos muy pocas recetas, sin embargo parece que muchas veces trabajamos para el recetario, cuando aquí es donde menos posible es. Y eso significa que tenemos que ser todavía más calificados que otras profesiones donde ese grado de prescripción es mucho más amplio. Nosotros sabemos que para el dolor de cabeza antes era dipirona, ahora ya no es paracetamol, no importa, pero estaba prescrito, ¿ya? Nosotros no tenemos ese nivel de prescripción. Vamos a la otra. Entonces, ¿qué es lo que hemos entendido del desarrollo profesional docente? Como un proceso para que podamos ejercer la docencia de manera autónoma y responsable. Esas son como las dos características básicas, vamos a entender, del profesional docente. Pero usando criterio, ¿ya? No usando receta, sino que uso todo mi acervo, mi saber, para tomar decisiones. Y ahí es donde aparece la reflexión. ¿Cómo se logra eso? Bingo.
La reflexión es la que me permite esa profesionalización, ¿ya? ¿Y por qué? Porque eso es lo que me permite ser autónomo y responsable, y eso es lo que justifica que esté presente en la formación inicial. Pero todo este discurso es muy bonito, pero nadie me ha dicho cómo hago eso. Vamos a la otra. Entonces, ¿de qué nos damos cuenta? Lo más importante aquí, porque lo hemos venido diciendo los cuadritos verdes, es lo que está a la derecha. Este es el pilar discursivo. Todos los perfiles de egreso dicen de manera muy linda esto. Pero lo que observamos en la práctica es que el concepto está saturado. Este número que está ahí incluye programas de esta universidad. Cuando uno revisa los programas de curso de una carrera entera, nos encontramos en promedio esa cantidad de veces mencionada la reflexión en los programas de curso de las carreras de pedagogía. Lo decimos a cada rato, casi 1000 veces. Cuando uno revisa todos los programas de todos los cursos, esa cantidad de veces. Somos los reyes y las reinas de la reflexión. Vamos a la otra. Y esto es solo para mostrar que nuestra política nacional, que yo decía que es muy joven, ¿verdad?, pero ya ha asumido al profesor como profesional reflexivo y lo ha ido cambiando de estándar, ¿verdad? Pero ojo, miren el año. 2023 es la primera vez que la reflexión aparece de verdad en nuestra política nacional docente. Dice que son responsabilidades profesionales nuestras, en el marco para la buena enseñanza. Y ya lo último fue cambiado el año pasado, ¿verdad? El de 2021, perdón, a mitad de año. Pero 2003 es ayer, es solo para tener conciencia de aquello. Vamos a la otra. Ahora, sin embargo, con toda esta pompa, con todo este platillo, la gran paradoja es el resultado más bajo que tenemos en la evaluación docente. Pero yo me haría, por sobre todas las cosas, esta pregunta. No tengo, la verdad, mucho que decir respecto a qué estamos entendiendo y cómo estamos midiendo la reflexión. Ustedes saben que para poder decir algo, tengo que saber qué es lo que estoy evaluando, ¿verdad? Y de qué manera lo hago. Ahí no hay mucha claridad. Entonces ahí podemos tener esta polisemia, este enfoque pantanoso ahí. Y sobre todo, porque el resultado más bajo es justo en el análisis de la clase. Y cuando pienso en analizar es una manera de entender la reflexión, que les adelanto, no es la forma en que lo entendemos con la máquina Caro. Entonces, ese análisis, ¿de qué se trata? Reflexionar es lo mismo que analizar y pensar. Eso es más o menos lo que dice la RAE respecto a la reflexión. Pero cuando hablamos de la reflexión pedagógica, no vamos por ahí, o al menos eso es lo que nosotros queremos proponerle, ¿ya? Vamos a la otra. Ahora, lo que sí es cierto, compañeros, compañeras, colegas, es que nos encomendaron la formación reflexiva. Estamos fritos y fritas. Tenemos que hacer eso. Ahora, nos han encomendado por sobre todas las cosas a los tutores y a las tutoras de prácticas. ¿Y para qué decir a los de las prácticas finales? De alguna manera intentamos decir, oye, esto es transversal, tiene que ir en toda la carrera, todos los profesores y profesores, todos los formadores. Sí, ok, pero ¿quiénes son los verdaderos responsables en la práctica, de facto? Los tutores. Los tutores y las tutoras, esos son los que ven la reflexión. Esos son. Entonces ya, primero, aquí estamos de acuerdo que no somos nosotros nomás, ¿cierto? Ya, o sea, tenemos que hacer un trabajo en ese sentido, pero nos han encomendado aquello. Y se liga a las líneas de prácticas este desarrollo tan importante, tan crucial de la formación. Incluso la literatura apoya esto, y la literatura dice, el tutor es crucial para la formación de formadores. El tutor, entiéndase como se entienda en cualquier idioma, le ponemos aquí tutor para entendernos nosotros, pero le pueden decir de 1000 maneras. Y es vital que se conciban a sí mismos en dicho rol. Y uno diría, el tutor es lo único que hace en la vida. No me cabe duda que ustedes hacen 80.000 cosas más en la vida y laboralmente y personalmente, además de hacer esto. Pero además tienen que hacer esto maravillosamente y formar profesores reflexivos. Pero hay que concebirse en este rol y estar preparados para ejercer este rol, ¿ya? Y ojo, ¿por qué? Y esta es la frase importante. Porque las líneas de práctica se conciben justamente como el espacio formativo privilegiado para desarrollar la reflexión. Y aquí es donde está la clave. ¿Por qué? Porque es el espacio donde se conecta, ¿qué cosa? Obvio, teoría y práctica. Voy a adelantar algo que uno dice, no puede ser, pero nos encontramos con que eso que es el corazón de la reflexión, en la reflexión pedagógica, no necesariamente es lo que enfatizamos nosotros en las tutorías. A veces parece que la teoría
está en algún lugar. Y aquí voy a decir cosas que son como del uso diario. A veces llegan mis estudiantes, nuestros estudiantes, y uno dice, ¡ay, cómo llegaron aquí! Porque hay millones de cosas que deberían saber y no saben. Entonces yo tengo que estar parcho cosas. Y la verdad es que estoy perdiendo mi rol, porque estoy haciendo cosas que yo esperaría que se hubieran hecho antes. Bueno, ya hay una serie de situaciones reales y que después dicen, bueno, ¿y su formación reflexiva? ¿Y ya qué hora hago eso? ¿Ya? Pero esa es nuestra realidad. No significa que los explayemos, pero sí que entendamos que ese es nuestro contexto. Y ojo, que esa maravillosa vinculación teoría, práctica y reflexión, parece que debería haber algún foco ahí, pero algo pasa también ahí. Vamos a mirar algo de aquello. Vamos a la otra. Lo que quería decir es que eso es lo que nos dicen que tenemos que hacer, lo que esperan de nosotros, de nosotras. Sin embargo, esto que vamos a ver ahora es lo que dice la literatura internacional. A nosotros eso nos fuimos abriendo los ojos y dijimos, esto lo vamos a ir a mirar, a ver qué pasa en Chile. ¿Pero qué decía? Que las tutorías tenían foco burocrático y de puente con los centros escolares. Nosotros también observamos eso en las nuestras acá. No porque queramos o disfrutemos, seamos felices, porque además tenemos que hacer 80.000 cosas administrativas, de gestión, ¿verdad? Muchas cosas, aparte de este maravilloso desarrollo reflexivo. Pero los estudiantes van percibiéndolo así, que están focalizadas en ese lugar, ¿ya? Y que además hay muchas oportunidades de hablar sobre las prácticas, es decir, sí, los estudiantes reconocen que se encuentran con sus tutores, pero esas conversaciones son profundamente idiosincráticas. La que hace cada uno de ustedes no tiene nada que ver con la del otro. Están construidas desde nuestra experiencia, ¿verdad? Y hacemos la maravilla que podemos porque venimos sin esta formación especial, ¿verdad? Venimos con algunas indicaciones, algunas instrucciones que nos da las carreras. Pero ahí significa que las características de esa conversación y el nivel de especificidad y de complejidad de esa vinculación teoría y práctica que se da dentro de esa tutoría es tremendamente diversa y mucha heterogeneidad. Y además se descubre internacionalmente que en la tutoría falta una mediación especializada para reflexionar, por lo mismo que ya hemos venido diciendo. Y también una mediación para vincular ese aprendizaje experiencial con la teoría. En el fondo, ¿cómo dejo yo de ser un gurú, una gurusa, que le digo al estudiante cómo son las cosas y que al final eso no tiene ninguna relación con lo que está viviendo en su práctica de alguna manera? ¿Y qué es lo que va pasando? En estas sesiones se va tendiendo más a hacer descripciones de lo que se hace. Esto lo dice la literatura internacional, pero me interesa mucho que lo podamos mirar y que ustedes se vayan mirando a ver qué les pasa con eso. Nosotros también lo fuimos mirando y les voy a contar lo que vimos. Avancemos. Eso era con las tutorías. ¿Y qué dice la literatura respecto de los tutores? Aquí estamos nosotros, nosotras. ¡Wow! Danger. Aquí es lo que dicen de nosotros, los estudiantes. Los practicantes dicen que son más que nada mediadores. Bisagras le llaman en la literatura, pero efectivas en su relación con los centros. Los chiquillos, las chiquillas reconocen que su tutor es el que los apaña y los ayuda a entrar a esa realidad, en ese contexto, ¿ya? Y que son calificadores, es el que me pone nota. De su decisión depende que yo apruebe o repruebe. Eso es importante, es un rol importante del tutor. Pero algunos dicen que no tiene un rol formativo relevante. Y además que son débiles en la promoción de la reflexión necesaria para ese aprendizaje profesional que se supone que se debe hacer en las prácticas. ¿Y qué significa entonces? Que necesitamos formar a los tutores para ese rol. Eso lo dicen otros autores a nivel internacional. Y lo dicen, la frase negra aparece muchísimo en la literatura, la práctica reflexiva tiene que ser estructurada y enseñada desde la formación del profesorado. Pero para que se aprenda a hacer eso, tenemos que saber hacerlo nosotros, ¿verdad? Eso es lo que decía la literatura. Vamos a la otra. Entonces, la Maca les va a contar, porque nos pasaron cosas igual que ustedes cuando leímos eso. Ya, muchas gracias por presentarme, Andrea. Nada, les vamos a contar esto que ha sido un proceso ya de 5 años, pero ¿qué nos pasó con esto que nos comenta la Andrea? Dijimos, bueno, hay que levantar aquí un estudio sistemático, empírico, y fuimos a buscar condiciones, estrategias y efectos de lo que le pusimos REGIE. No es cualquier reflexión,
sino una reflexión transformadora que después vamos a ir explicando. ¿Qué hicimos? Abordamos una metodología cualitativa, hicimos un estudio longitudinal, dijimos no nos podemos quedar con un momento en el tiempo, sino hay que seguir a lo que llamamos las diadas, y hay que seguirlas desde la prepráctica a la práctica profesional, vamos a ver qué pasa ahí, y ahí decidimos casarnos con esto de las representaciones sociales en la línea de Moscovici. Dijimos, queremos ahondar en la subjetividad de los actores, y para eso vamos a entender las representaciones sociales como esta capacidad de atribuir sentido a la propia conducta y poder también interpretar esta realidad para poder ordenarla. Entonces vamos a ahondar en las representaciones sociales de tutores, tutoras y las representaciones sociales también de los practicantes. Hicimos un análisis inspirado en la teoría fundamentada, que vale decir ahondar en la representación y subjetividad de los actores, y hicimos un análisis inductivo, o sea, fuimos a analizar las entrevistas, vimos las codificaciones, agrupamos, todos los que han hecho investigación sabrán lo que es eso, y luego fuimos a ver qué pasa en la literatura, cómo se vincula, cómo no se vincula. ¿Y qué pasó? Podemos avanzar. Seguimos a 2 programas formativos, una universidad estatal, una universidad también privada, ambas tienen amplia experiencia en formación de profesores, y hay un programa que transversaliza la enseñanza y la reflexión, y hay otro programa que más bien se enfoca en ciertos cursos de enseñanza y la reflexión. Seguimos a 4 diadas, tutor practicante, la fuimos siguiendo de un año a otro, y fue bien interesante porque hicimos un proceso largo, pero que nos permitió ir haciendo ciertas generalizaciones. Primero filmamos una clase, pretutoría, filmamos una tutoría donde se encontraba el practicante y el tutor o su tutora, y luego hicimos una entrevista tanto a tutor como a tutoriado o practicante, qué les pasaba viendo esto. Posteriormente hicimos la filmación de una clase 2, una entrevista también a tutor y a tutoriado, para pasar a entrevistar también a personas que no hubieran estado en el estudio y que nos permitiera ver cómo esto se veía en las distintas universidades, así que hicimos entrevista grupal a tutores y a practicantes que no hubiesen participado de las duplas. ¿Cuáles fueron los resultados? Y aquí ustedes se van a sentir interpretados, yo también, yo fui tutora 7 años, así que aquí no hay ningún juicio, sino fue lo que fuimos encontrando. Por supuesto, o sea, este rol ha sido construido, hay un rol de juez, experto, directivo, que nosotros tendemos a cumplir en las tutorías, pero también es algo que valoran los practicantes. Ellos valoran este juez experto y valoran esta, que la Andrea me va a matar, esta asignación de tips, quieren tips, ¿cierto? Bueno, ha sido construido de esta forma. También lo que decía Andrea, este rol se ha construido desde una idiosincrasia, desde el tema emergente que sucede a los tutores y desde una experiencia más bien individual. O sea, hay tantas tutorías como tutores y tutoras existen. No existe una formación específica para el rol y sobre todo para promover el desarrollo reflexivo, pero se nos pide. Y por otro lado, 2 cuestiones que emergieron con mucha fuerza, que son los vínculos febles con los programas formativos. Sabemos que en general somos personas externas que venimos a ser de tutores, tutoras, y esta vinculación más bien débil con los centros de práctica. O sea, queremos trabajar en la triada, pero más bien es una relación más bien muy utilitaria con los centros educativos y que también eso hay que irlo repensando. Y como raya para la suma, los tutores y las tutoras reconocen las necesidades de formación específica. Ya, aquí nos vamos directo a los resultados. Los tutores y las tutoras decimos mucho que tenemos estrategias discursivas que son constructivistas, utilizamos mucho constructivismo. Pero eso es más bien discursivo, porque cuando íbamos a la entrevista, íbamos a las tutorías, veíamos que era más bien algo directivo. Vamos a explicar a qué nos estamos refiriendo con eso. Pero por otra parte, esto no es solo algo del tutor o la tutora, sino que los practicantes también quieren ese juicio y también necesitan evaluación y sugerencias. De hecho, algunos practicantes decían, pero es que yo necesito que me diga cómo hacerlo. Entonces, no es algo solamente que lo hagamos nosotros, sino que hay algo que también nos están demandando nuestros practicantes. ¿Qué encontramos? Había una dificultad para identificar la estrategia. O sea, ¿cómo lo hace usted en la tutoría? Mira, pero ¿cómo? Pero de nuevo, ¿cómo? Y ahí empezaron a surgir distintas estrategias, pero no era algo que tuviéramos al tiro en mente de yo hago esto, esto y esto. Por otro lado, como decía Andrea, hay una noción de que cuando el practicante pasa a la práctica profesional ya es un profesional.
Entonces, en la práctica profesional ya empezamos a trabajar con constructivismo y todo, pero pareciera que esto es de un momento a otro y hay una asunción de que el practicante en la práctica profesional ya es profesional. Entonces, ahí empezamos a trabajar mucho más con estrategias constructivistas. Escaso intencionamiento de vinculación teoría-práctica. Existía una sensación de que no habían saberes teóricos en los practicantes para poder reflexionar sobre la práctica. Entonces, uno empezaba a ponerlo, pero también en el mismo tutor había un intencionamiento que no era tan explícito de esta vinculación teoría-práctica. Y también lo que mencionaba Andrea, una tensión entre reflexión y evaluación. ¿Efectivamente están reflexionando o es para la tarea de reflexión que se llama reflexión? Esa era una tensión bastante emergente. Y bueno, las dificultades que plantean los practicantes de poder hacer efectivamente prácticas, sobre todo en las prácticas iniciales, y del tutor de responder a las necesidades diversas que tenemos de nuestros practicantes. ¿Qué predominio de estrategias vemos? Juicios y sugerencias. O sea, usted haga esto, o usted podría hacer esto, pero que también es una sugerencia. Y cuando hay preguntas, sí, constructivas, dialógicas, pero cuando no me funciona esa pregunta, así como, ¿cómo lo haría usted? Yo lo haría de esta forma. Volvemos a lo directivo. Continuemos. Entonces, ¿cuáles fueron las estrategias directivas más utilizadas? Aquí se van a sentir algunos identificados. Primero, juzgar, evaluar. Todos sabemos, mira, yo lo haría así, esto te salió bien, esto, sugerir, ya cuando estamos más constructivistas, mira, yo creo que podría hacerlo distinto, aquí haría esto otro. Confrontar, que es una estrategia más bien constructivista, pero que la utilizábamos como, mira, tú hiciste esto, yo le leía lo que hacía, pero más bien se utilizaba para tratar de evidenciar un punto que ya tenía de antemano decidido. Entonces se volvía una estrategia que tiene una naturaleza más bien constructivista, la volvíamos una estrategia más directiva. Recuerdo estimulado o confrontación por video, el modelaje también aparece, el profesor tutor le dice cómo lo haría, y algo que emergió en nuestro estudio que es la pregunta cuestionadora, y es más bien ¿por qué lo hiciste así? ¿Cómo lo harías de nuevo? Y eso es un hallazgo de nuestro estudio, si avancemos. Y aquí los dispositivos, nos dimos cuenta que si bien la tutoría no está estructurada, o no habíamos visto una estructuración tan explícita, sí existen dispositivos que los entendimos como estas estrategias, 2 o más estrategias que uno utilice de forma sistemática y concatenada. ¿Qué vimos en nuestro estudio? Lo más predominante era la descripción del tutor, que ahí hay preguntas también y diálogo, el juicio que habíamos dicho, la sugerencia, y luego poder concluir con preguntas o sugerencias, ¿cierto? Pero la literatura lo que nos está diciendo más bien es que el que tiene que describir es el practicante. Ahí tendría que haber un proceso de negociación y de confrontación co-construido, ¿cierto?, para finalizar en una reformulación conjunta. Entonces, si bien existe mucha literatura, como decía Andrea, en relación con la reflexión, todas estas prácticas no han sido también consideradas como pueden transformar la práctica. Entonces, en ese sentido vamos a tener que ver qué estamos entendiendo por reflexión y cuáles son los alcances. Podemos continuar. En síntesis, como la síntesis de nuestros resultados, este rol del tutor como experto, como el juez, ha tenido ciertas nociones que no han permitido avanzar ciertamente hacia la reflexión generativa, que ahora vamos a hablar bien de eso, y ha sido más bien opuesto, o quizás es muy taxativo, pero no ha ayudado a generar un rol más bien concebido como un colaborador, coaprendiz, horizontal, y que se base en estrategias constructivistas, ¿cierto?, que fomenten esta reflexión o reflexión generativa que nosotras queremos impulsar. Sigo con Andrea. Gracias. Gracias, Maca. Vamos a la otra, que viene una imagen. No sé si se alcanza a ver lo que dice la viñeta. Estimados maestros, con estos nuevos programas se acaba la era de las cátedras, de los pupitres en fila y de las clases. Es cátedra, repitan todos conmigo, se acaba la era de las cátedras. Nos lo dijo nuestro querido Tom Russell. Nosotros enseñamos constructivismo, tal como yo lo estoy haciendo con ustedes. Los tenemos a todos mirándose la nuca y le decimos, el constructivismo es, anoten, y les decimos que anoten. Y después le hacemos la prueba del constructivismo, ¿cierto? Nada que decir, no digo nada más al respecto. Vamos a la otra.
lo mismo. Espero que de todos ustedes que sean independientes, creativos, reflexivos, pensadores y que hagan exactamente lo que yo les digo. Claro. Muchas sesiones de tutoría, ¿verdad? Nosotros nos parte, pero cuéntame, dime, ¿cómo te sentiste? No sé qué, y al final tenemos clarito lo que queremos que hagan y necesitamos apurarnos a más porque falta tanto por hacer que necesito decirle rápido. Y claro que nos entendemos y tenemos nosotros también aquí encima que nos están persiguiendo a nosotras, ¿verdad? Entonces, claro, estamos enseñando reflexividad con aproximaciones muy directivas y que no se nos olvide que nosotros aprendimos así también, que nunca se nos olvide, ¿ya? Y lo que decía la Maca, preguntas que recibimos nosotros. Profe, ¿puedo enviar tareas durante las vacaciones de verano? ¿Puedo poner nota en un ensayo CIMSE? ¿Puedo suspender a un estudiante? ¿Puedo enviar la lista de materiales al WhatsApp de los papás? Y así, cuántas cosas, ¿verdad? Y uno que tiende rapidito a contestar. Vamos con los tips, vamos con los tips, vamos con los tips. Sí, porque es economía de escala. Y esa economía de escala lo que hemos observado es que puede atentar absolutamente contra este desarrollo profesional de nuestros estudiantes. Sí, sabemos un montón de cosas. Y la vuelta es larga y demora. Entonces, esa vuelta larga, mejor la resolvemos con estos tips. Entonces, estamos haciendo esto. ¿Y qué es lo que nos ha dicho la literatura? Y nosotros lo hemos ido confirmando en los estudios. La exposición repetida a la práctica reflexiva, ojo, individual no mediada. Aquí me voy a detener porque muchos estudiantes dicen, o tutores me dicen, sí, trabajamos, no sé, videos de la clase. ¿Y cómo? Yo le mando los videos. Ya ahí, yo le mando los videos. Individual no mediado, ¿ya? O sea, esa exposición no deriva en maduración ni en reflexiones más profundas, razón por la que es necesario enseñar a reflexionar. Somos mediadores de aquello, ¿ya? La experiencia docente, ojo, desprovista de reflexión, puede derivar en tips o trucos. El que no tiene acervo, no hay saber profesional detrás, y se lleva mi tip, tampoco ese tip es aplicable en todas las circunstancias, ¿verdad? Entonces, ¿qué hace? Es bien difícil que eso genere crecimiento profesional. ¿Va a salvar? Sí, va a salvar. Probablemente va a salvar en esa escuela, en ese curso, en esa práctica, pero nada más, ¿ya? Entonces, la reflexión sistemática sobre la práctica tiene otros efectos. Y dice que la reflexión debe ser intencionalmente enseñada. Cuando nosotros en las carreras nos dicen, y ustedes sí, pues los enseñan a reflexionar, es como que nosotros venimos seteados con algo que sabemos enseñar a reflexionar. O si alguien estudió una pedagogía o un magíster o no sé qué, sí sabe. No sé, eso creemos, sí sabe, listo. Requiere profesionalización de los tutores de la FID. Y esto es doloroso y para nosotros ha sido complicado. Y estamos trabajando aquí con algunas de las personas que están. Oye, pero si somos todos profesionales, somos todos tutores, si nosotros sabemos, llevo 20 años haciendo esto, ¿qué me van a ir a enseñar? Yo tampoco sé, pues estoy aprendiendo en esto, estamos aprendiendo juntos, pero parece que tenemos algunas cosas que aprender, ese era el punto. Vamos a la otra. Y ahora sí, preguntarnos, si le damos una más, bueno, ¿qué es esta famosa reflexión de la que hemos venido hablando? Nosotros le pusimos un nombre bonito, reflexión generativa. ¿Qué es eso? Vamos a la otra. Primero entender que tenemos generalmente problemas que necesitan soluciones. Cuando nos enfrentamos a eso, ojo, no necesariamente estamos hablando de reflexión. Fíjense, vamos atrás, no importa. Hay una práctica reflexiva que es espontánea, que la hacemos todos, todas, no importa si somos o no profesores, y que tiene que ver con eso que decíamos, pensar, analizar, sentido común. En cualquier asignatura me pueden decir, reflexiona acerca de no sé qué, y en realidad me están diciendo, analice no sé qué cosa, ¿verdad? Es un poco eso. Y eso es sentido común, no involucra estos saberes profesionales. Nosotros estamos hablando de algo que es metódico, que es personal y a la vez colectivo, es distinto, y que se hace, esa es la frase clave, incluso cuando las cosas están bien. No se hace solo para los problemas. Cuando a veces tenemos un estudiante que nos dice, ¡ay! Y me acosté en la noche y pensaba y no me podía dormir, puede que ahí estemos enfrente de aquello. Qué terrible, ¿eh? Pero esto es como un poco es como el apostolado del que hablábamos antes en pedagogía. Pero es eso que nos persigue al finalizar cada clase, al finalizar cada planificación, es el proceso permanente. Y ahí dice, proceso reflexivo que persigue una mejora continua del trabajo desempeñado. Pero eso es siempre, no solo cuando estoy en aprietos. Vamos a la otra.
Y aquí algo importante para considerar, porque sobre todo, y aquí vamos a leerlo y les voy a explicar por qué lo tengo acá. Fíjense lo que dice. No recuerdo dónde leí la anécdota de un profesor inglés de la Open University que daba una conferencia sobre la docencia universitaria. Uno de los asistentes, avanzada la conferencia, le interrumpió para protestar diciéndole que todo aquello que les estaban señalando resultaba innecesario, que él, y como él, buena parte de sus colegas allí presentes, tenían ya muchos años de profesores, 25 en su caso, y que todo lo que había que saber sobre enseñanza ya lo sabían. El conferenciante, que tampoco se mordía la lengua, le respondió preguntándole si estaba seguro de tener 25 años de experiencia o si no sería que tenía un año de experiencia repetido 24 veces. Y aquí, antes de avanzar, siempre me acuerdo de haber sido el año 2005, que nos tocó en la época que hacíamos muchas consultorías. Éramos como empleados del ministerio, del CPIP. ¿Se acuerdan de las carreras Marmicoc? ¿Cómo no se van a acordar? O por lo menos los que son menos jóvenes o que tienen más experiencia. Y empezamos a analizar qué pasaba con esas pedagogías cuando explotaron esos programas y después se fueron reduciendo. Me tocó 2 veces liderar esos estudios y era sistemático. En todos los lugares donde se implementaban estos programas, yo decía, pero ¿y dónde están las prácticas? No, ¿qué prácticas? Si ellos están practicando, si están en el colegio, están trabajando. Sí, ok, pero ¿quién acompaña? Están practicando. O sea, practicar es suficiente. El rol de todos nosotros aquí no corre, no es necesario, ¿ya? Entonces, tener presente aquello, con lo que nos decían esto de qué pasa cuando uno además piensa solo acerca de su práctica. Cuando yo reflexiono sola acerca de mi práctica, tampoco hago ese proceso al que estamos tratando de llegar. Vamos a la siguiente. En cambio, proponemos que funciona de una manera distinta. Decimos que hay unos saberes profesionales, la carrera, la formación, ¿verdad? Y que también hay una formación práctica ahí. Hay una experiencia, que pueden ser estos cursos de formación práctica o la misma experiencia que tengo practicando en la universidad o la que tengo practicando como profesor. Pero eso es en un contexto determinado, siempre. Y esos son los ingredientes que van a la juguera, ¿verdad? Y que sobre aquellos yo reflexiono. Pero ese proceso requiere una mediación, un acompañamiento, ¿ya? Y lo que decimos es colgarnos de la literatura diciendo que esto tiene que ser enseñado en la formación inicial de manera intencionada. Vamos a la otra. ¿Y qué decimos? Decimos que al menos, esto está muy simplificado, al menos hay un bucle que funciona de esta forma. Tenemos estos saberes profesionales contextualizados que me permiten diseñar, implementar y evaluar la enseñanza. Y eso me permite reflexionar con otros acerca de mi práctica. Práctica es cualquier cosa. Hacer una planificación es una práctica, ¿verdad? Y eso me permite generar nuevo conocimiento profesional. Ese conocimiento me permite transformar la práctica, mejorar el aprendizaje de los niños. Ahí ya no me voy a meter porque ni siquiera puedo llegar allá, pero sé que eso podría estar allá. Y luego vuelvo a hacer el bucle. Si vamos a la otra. Y esta rimbombante definición es lo que hemos entendido en nuestro caminar por reflexión generativa. Y simplemente decir que la entendemos como esa metacapacidad que se construye social y recursivamente. ¿Y en qué consiste? Consiste en que hacemos procesos cognitivos que permiten poner en perspectiva consciente la práctica profesional y la voy revisando a la luz de la experiencia y de los saberes especializados. ¿Para qué? Para reconfigurarlo, para producir conocimiento profesional y transformar mi práctica. Y al transformar mi práctica, incido, me desarrollo profesionalmente. Por supuesto que tiene inspiración choniana, no la inventamos con la maca ni con la Caro, para nada. Y lo clave es que tiene que producir conocimiento profesional nuevo y transformar la práctica. Si no produce eso, no es reflexión para nosotros. Eso es la reflexión generativa. Y ahí uno dice, ¡ah! Porque eso es lo que me están pidiendo a mí, eso es lo que tengo que generar yo. O sea, después de todas mis tutorías, mis estudiantes terminan la tutoría y yo debería poder ver conocimientos generados al final o al medio, ¿verdad? Y que además verlo cómo va evolucionando y transforma la práctica. Vamos a la otra. Y en este punto preguntarnos, ¿qué capacidad tienen las estrategias directivas? ¿Se acuerdan? Juicio. Mira, Isabelita, yo creo que esto no estuvo muy bien, esto puedes hacer. Cuando yo voy juzgando
Cuando digo, mira, te tinca que si la próxima vez haces esto, miremos a ver si lo hace, y la próxima vez vamos y vemos que haga esto. ¿Qué poder, qué capacidad tienen esas estrategias de generar conocimiento nuevo y transformar la práctica? No vamos a demonizar este tipo de relación, ¿ya? Tenemos que hacer, y ya explicamos 1000 veces por qué tenemos que hacer muchas cosas, pero creo que ser conscientes de aquello, pucha que nos abre, nos ilumina, ¿ya? ¿Y qué capacidad tienen estas estrategias para promover reflexión autónoma? ¿Y por qué lo digo? Porque ni yo, ni la Maca, ni nadie nos va a decir cómo hacer la pega. Cada uno va a tomar sus decisiones profesionales autónomas solito y solita. Pero claro, leo para tomar esas decisiones, escucho para decidir. Y ahí veré qué hago. Y yo sabré por qué hago lo que hago y cuándo lo hago. Vamos a la otra. Entonces, finalmente observamos que hay acuerdo respecto a la necesidad de mediar esta experiencia que tienen nuestros estudiantes a través de la reflexión para generar este desarrollo profesional. Bueno, ¿y qué vamos a dar algunas pistitas de lo que hemos visto de acerca del cómo, de esta reflexión generativa? Vamos a la otra. Y primero nos colgamos de 3 principios formativos. Primero es este que decíamos que a reflexionar profesionalmente se enseña, que esta no es una cuestión que hágalo nomás. Hay algunos autores que dicen, oye, hay que tirarlo nomás a los leones, reflexione. Y es como, y yo me acuerdo siempre, toda la vida. Yo era terrible en artes plásticas, era en mis tiempos. Llegaba la profesora, ponía una mesa alta así como esta, un florero lleno de calas y no sé qué. La profe de arte está listo y nos dice, dibújenlo. Y yo miraba a algunos compañeros que empezaban, y yo así, o ese profesor que me decía, salte el, ¿cómo se llama? El cajón. Y yo llegaba, ahí quedaba. Ni una posibilidad, ¿cómo se hace eso? No. Y uno dice, pero si eso es una cosa motora, hágalo nomás. Nunca me pude levantar de una voltereta. Nunca hice una invertida. Y era como, esas cosas no se enseñan, se hacen nomás. Bueno, esto igual, dibuje esta cuestión. Es como eso, ¿ya? Es como, reflexionen. Algunos, claro, y algunas, y lo hacen maravillosamente. Pero otras y otras no. Entonces, la reflexión transformadora tiene 2 patas. Es individual y es colaborativa. No puede ser solo una ni solo la otra. Necesitan las 2 patitas, ¿ya? Y esto es importante. Desde nuestra perspectiva, se funda en la recuperación de las representaciones sociales de quienes están haciendo esta tarea, que es lo que hemos venido haciendo nosotros. ¿Qué es lo que legitiman, validan los propios tutores, los propios practicantes? ¿Ya? Y además viviendo, que los propios tutores vivan aquello que van a enseñar. No solo que se les pase la materia, que lo vivan, ¿ya? Y que además se entienda que eso lo hacen en un proceso de investigación. O sea, nosotros pensamos que se aprende investigando en este nivel. Vamos a la otra. Y no lo voy a mirar en profundidad, pero es para decir que, sí hicimos el modelo, ahí está el modelo. Pero volvamos un poquito atrás. Si es solo para decir que nosotros vimos que había condiciones para la reflexión, pero no nos dormimos los laureles. O sea, dijimos, hay condiciones, pero lo más probable es que no las tengamos. Entonces, si las tenemos, por supuesto que tenemos más expectativas de éxito, pero si no, vamos a ir igual, ¿ya? Ese era. Y había condiciones desde la formación, desde la sociedad, desde las carreras, las líneas de práctica, desde distintos lugares. Y que los pueden leer en los artículos que tenemos ahí, están detalladas. Y que hay una serie de estrategias que proponemos que se pueden utilizar, ¿ya? Y una manera flexible de usarla. Cada uno verá qué le acomoda más hacer, dependiendo de sus estudiantes, de sus necesidades, de su contexto. Y eso tiene unos efectos, ¿ya? Y si ese bucle funciona, es que funciona esta idea de esta reflexión generativa. Si vamos a la otra, ¿cuáles son los principios, al menos en los que nosotros nos sustentamos? En que esto es súper vygotskiano, sin lugar a dudas. Yo sé que ahí vamos a estar de acuerdo, ni siquiera voy a entrar en aquello, pero sobre todo en esta noción de interpensamiento, el interthinking, de pensar y construir juntos este conocimiento práctico derivado de la práctica. Y siempre pensando en esta idea de la reflexión como puente entre teoría y práctica. 1000 veces, yo, tutor, nosotros, tutores, decimos, hay que hacer no sé qué cosa, porque hay que avanzar. Pero somos nosotros los expertos, los gurús. El estudiante no tiene idea de dónde sacamos esa cuestión. Y nosotros probablemente lo tenemos absolutamente superado, pero ellos y ellas necesitan esa explicitación.
Y eso es más tiempo, es más vuelta larga, ¿ya? Y siempre este proceso dialéctico al final va a transformar tanto esa teoría que se está haciendo acerca de la práctica, va a transformar su propia práctica. Vamos a la siguiente. Y solo ya para ir terminando, contar que ¿por qué finalmente hacemos esto? La literatura nos mostró que ser reflexivos, ser profesores en formación reflexivos tenía unos efectos. Y nosotros observamos que la literatura también los miraba, pero lo que hicimos fue clasificarlos y entender cuáles nos servían. Y nosotros descubrimos que había dos tipos de efectos. Estos nombres son inventos nuestros. Unos efectos que son cognitivos o metacognitivos, que nosotros los llamamos pregenerativos, que son necesarios, pero que no alcanzan a ser los efectos que andamos buscando. Y otros que son los efectos generativos. Y entre estos cognitivos y metacognitivos hay un montón en la literatura. La reflexión sin duda tiene que ver con procesos de identidad profesional. Todo aquello que me ayude a identificarme con mi profesión es una condición necesaria, aunque no suficiente, para esta reflexión generativa. Y lo mismo, todo aquello que me lleva a la autoconciencia, saber en qué funciono bien, qué me falta, cuáles son mis responsabilidades profesionales, cómo puedo resolver aquello. Todo eso es útil y lo necesito para llegar al siguiente nivel. Y en el siguiente nivel estamos nosotros. 1000 veces estamos trabajando acá porque nos falta esto todavía, pero no hay por qué olvidarse de esto otro. Y en los generativos están esas dos condiciones básicas que les hablaba antes. Una, que se genere conocimiento profesional. Terminó la tutoría, ya pues, ¿y qué? ¿Qué podemos decir de hoy día? Algo que decir ahí, algo que aprendí. Y eso, que lo podamos ver funcionando en la práctica. Nosotros siempre decimos que, además, ¿para qué decir todos los problemas que tenemos de que no hay suficientes recursos, que no me pagan suficientes veces para ir a ver a mis estudiantes, que no puedo, que son tan lejos, qué sé yo? Y uno dice, ¿cuántas veces en el fondo? Cada vez que me junto, chuta, a veces me puedo juntar una vez, 2 veces. ¿Cómo puedo ver ese proceso? Si esto es un proceso, ¿verdad? Entonces tenemos muchas complicaciones para observarlo. Y cada vez que empieza, como que partir de nuevo, en lugar de partir desde donde quedamos la vez pasada. Entonces hay un montón de cosas que tienen que ver con el oficio, pero sin duda, y aquí fuerte y con mayúscula, también con las condiciones de la forma en que yo ejerzo este oficio. Vamos a la otra. Y aquí hay un listado nomás, lo voy a pasar rapidito por encima. Hay un montón de tensiones y desafíos, y ustedes deben tener 55.513 más. Hemos visto que hay mucha dificultad para hacer clases. Tenemos esta maravillosa idea de las prácticas tempranas progresivas, que parece que son nuestras nomás, porque en los colegios cuando le decimos que no es la profesional, no, sabe que no tengo cupo, no, aquí no se va a poderse nada. Y es terrible, porque nuestros chiquillos y chiquillas necesitan horas de vuelo, y horas de vuelo progresivas, y necesito llevarles. Entonces estamos aquí, nos arde la cabeza pensando fórmulas, ¿verdad? Entonces estas son cosas que también exceden y que tenemos que pensar en nuestra relación con la escuela, ¿ya? Entonces, tensión en la colaboración para la coformación. Coformación, todavía hay, ¿qué es eso de la coformación? Sí, ¿cómo llegamos a la coformación? Y no llegar, señor profesor guía es la pauta que usted tiene que llenar al final de semestre, no mucha coformación. Entonces, bueno, ahí tenemos más tensiones, ¿cómo hacemos este rol? Nosotros tenemos una manera de hacer las tutorías, pero no todos la hacen igual y no hay una sola forma. En este minuto estamos trabajando con una universidad que tiene un perfil distinto al de ustedes y que nos ha resultado muy interesante. Son profesores de escuela, es un poco el modelo que tienen las carreras de salud. Y no existe este tutor de la universidad, sino que es más bien de la escuela, que está en la escuela, que puede no ser el mismo profesor guía. O sea, no sé, hay que ir mirando cómo nosotros estamos duplicados, triplicados, o necesitamos cuadruplicar, no sé. Relación utilitaria y frágil, escuela-universidad. Y a final de año les decimos que vengan a unas charlitas, ¿cierto? Y les regalamos unas cositas ahí. Pero no sé cómo estamos en eso. Y por otro lado, hacemos recaer toda esta formación reflexiva en ustedes. Que más encima, capaz que aquí están justo los que son, o los no externos. Y si son externos, pucha, qué bueno que son camiseteados. Pero justo los que tienen la relación más débil contractual con la universidad. La tensión de que los profesores, nosotros estamos todo el rato calificando. ¿Eso es lo que reflexiona mi estudiante o es lo que sabe que me tiene que decir para que yo le ponga una nota aprobatoria? Eso no lo ha resuelto nadie, ¿eh? Eso es un problema feroz.
este rol que tenemos de juez directivo, que ya lo hemos visto, cuando tenemos poco vínculo teoría-práctica, mucho juicio, sugerencia, menos preguntas, o hacemos algunas preguntas, como decíamos, la pregunta cuestionadora, el estudiante dice que hizo A, o vimos que hizo A, y uno dice, ¿y tú de verdad crees que eso es lo que hay que hacer? Es como, yo soy muy constructivista, pero le estoy diciendo claramente que estáis bien tirado la mecha lo que estáis haciendo. Entonces, hay un tema en que creemos que las preguntas, por ser preguntas, son constructivistas. Entonces, y ojo, tampoco todos constructivistas, ¿ya? Insisto, no demonizar este cuento, ¿ya? Y, bueno, ¿cómo vamos haciendo alianzas? ¿Cómo transitamos de este discurso a ser nosotros más constructivistas? ¿Y cómo vamos incorporando un modelo que nos permite enseñar la reflexión y aprenderlo nosotros? Así de simple. Y simplemente para cerrar, mirar las preguntas, las respuestas que ustedes dieron al inicio y hacernos 2 preguntas generales. ¿Qué me pasa con la forma en que conduzco mis tutorías a la luz de los temas abordados hoy? Puedo decir, esta mujer está loca, nada que ver lo que ella dice. O sí, puede ser, pero mira, yo no sé, cada uno tendrá reacciones o ninguna. Fue muy fome, muy latero, me cargó, cualquier cosa. Todo es bienvenido. ¿Y qué sucede con la comprensión que yo tengo de la reflexión y mis herramientas para enseñarla? Les pido tomarnos unos minutos nuevamente para intentar responder estas preguntas a partir de lo que ustedes anotaron. Nos damos estos minutitos. Bien, vamos a generar entonces ahora un espacio de preguntas para que vayan levantando la manito y yo me acerco con el micrófono para que puedan generar su pregunta, consulta, apreciación. ¿Se escucha? Ay, sí, ya. No, nos dimos cuenta con Andrea que habíamos sido muy directivas. No, primero nos gustaría quien quiera voluntariamente compartir o hacer alguna pregunta que le haya emergido antes de poder hablar de esto, de alguna pregunta que nos quieran hacer a nosotras o algo que le llamó la atención antes de pasar a estas preguntas más del rol del tutor o de la tutora. No sé si alguien genuinamente quiere compartir alguna pregunta o algo que le haya nacido. Adelante, por favor. Nombre y nos puedes ir compartiendo. Hola, Claudia Rodríguez, soy coordinadora de práctica de la carrera de especialidad en personas ciegas y retos múltiples. Entonces, empecé hace muchos años a ser tutora y siempre siento que mi fortaleza es que sí, los hago autoevaluarse. Claudia, una consulta, ¿cuántos años de tutora? A ver, pero ¿cuánto? 2001, más de 20 años. Ya, sí, aquí hay experiencia, ya. Y ellos siempre agradecían mucho, y yo pensaba que era obvio, obviamente a mí nadie me dio ningún tipo de orientación como ahora, que yo me quedaba con ellos y reflexionaba y lo hacía mucho autoevaluarse. Pero me hizo mucho sentido ahora esta charla, muy interesante, porque igual les doy sugerencias, igual les doy los tips. Igual les digo, ya, ¿cómo te autoevaluaste? En eso soy súper eficiente. Pero después, en vez de decirle, ya, pero ¿y cómo lo vas a arreglar? ¿O cómo lo vas a optimizar? ¿O cómo lo puedes hacer mejor? No, haz esto y esto. Y hasta ahí llegó la reflexión. Entonces, igual mal ahí. Mal. No, y un poco en la línea de lo que dice Claudia, antes de pasar a las demás y los demás, también hay un tema de tiempo, que uno dice, tengo 45 minutos con este o esta sujeta y tengo que hacer que avance, ¿cierto? Entonces, un poco en la línea de lo que decía Andrea también, no quedarse con la idea de que lo directivo o las estrategias directivas son malas y las constructivistas buenas. De hecho, nosotras hemos tratado de descartar esta idea de progresión, o sea, que primero uno utiliza una cosa y después la otra, y hemos utilizado más bien la nomenclatura de mix o de combinación de ciertas preguntas en ciertos momentos y en cierto desarrollo de nuestro practicante. Entonces, yo hacía lo mismo, o sea, ya mucha pregunta y después ya, pero para la próxima me gustaría ver esto y esto. Y algo que no mencionamos con Andrea, que nos hemos dado cuenta mucho que los estudiantes recogen eso, pero hacen modificaciones que nosotros llamamos formales. O sea, nosotros le dijimos, usted tiene que hablar más fuerte, se tiene que pasear por la sala, y él o la estudiante lo que hace en la siguiente clase es pasearse por la sala y hablar más fuerte.
Pero la pregunta que ahí nos hacíamos con Andrea y Carolina es ¿qué tanto esos aspectos formales o materiales que llamamos nosotros constituyen una transformación efectiva de la práctica y un conocimiento profesional nuevo? No sé si alguien más quisiera compartir en la línea de lo que nos compartía Claudia, sin vergüenza, esta idea de algo que les haya hecho sentido, lo de la sugerencia, confrontación, el tema de la tensión entre lo evaluativo. Hay, colega, nos dice su nombre y los años de tutora. Por Dios, eso no lo quería decir. Ok. Jacqueline Briones, del Departamento de Diferencial. Más de 20, sí, igual que la Claudia, tantos años como la Claudia ya. Como tutora de prácticas varias. Y hace ya 2 años, con el rediseño de la carrera, hago una asignatura que se llama Taller de Articulación Curricular, que articula la línea didáctica. Entonces, articula la didáctica con la práctica, y es un espacio netamente reflexivo, justamente. Entonces yo me reía mucho cuando ustedes hablaban y hacían la humorada de que nosotros justamente reflexionamos, y esa asignatura tiene ese objetivo. Entonces a mí me hizo, voy a destacar una cosa entre muchas que destaqué, pero hay una que me hizo mucho sentido, que la reflexión no tiene sentido si no se ve reflejada en la práctica. Y eso los estudiantes y las estudiantes lo tienen que dimensionar desde el inicio. O sea, que todo el proceso que hacen desde sus clases de didáctica y su proceso de escuela, y nosotros en la asignatura de articulación, tenemos como meta que justamente lo que estamos viviendo desde la teoría y desde la práctica y desde la reflexión tiene que verse reflejado como experiencia. Eso es exitoso. Y eso también las va a dejar a ellas y a ellos, ¿no es cierto?, con buenas experiencias y con satisfacción también, de logros, ¿ya? Eso, específicamente. Súper interesante lo que nos, Andrea, si tú también quieres complementar después, pero lo que nos cuenta Jacqueline, porque esta necesaria vinculación entre teoría y práctica, y lo digo también a modo de experiencia como tutora, nosotros decimos, bueno, pero cuando los estudiantes van a los establecimientos, lo importante es lo que pasa en la práctica, y la teoría como que eso es para la universidad, ¿cierto? No es tan importante. Pero a lo que hemos apostado con Andrea y Carolina es que necesitamos saberes teóricos a la luz de la cual reflexionar sobre nuestra práctica. Entonces, es interesante porque muchas veces nosotros tampoco decimos, bueno, oye, el andamiaje o el constructivismo, o oye, recuérdate aquí de Vygotsky, o recuérdate aquí de, no sé, de distintos autores. Interesante porque empezamos ahí a tener un diálogo efectivamente profesional, ¿cierto? Muy interesante lo que plantean ambas. No sé si alguien más quiere compartir qué le hizo sentido, o allá, atrás, aquí, atrás, acá y allá. Estamos llegando a las mismas 2 preguntas para que no crean que nos estamos yendo, porque estamos yendo a efectivamente de qué manera conduzco mis tutorías y también qué me sucede con la comprensión de reflexión y las herramientas que tengo para enseñarlas. Adelante, sí, nombre. Luciano Allende por acá, coordinador hoy por hoy de prácticas de filosofía, pero también tutor mucho tiempo y profe de colegio y profe del departamento. Me parece interesante la propuesta que hacen, esta idea de práctica, esa reflexión generativa me parece muy, muy interesante. Y creo que aborda una cuestión que habría que quizás profundizar un poquito más, ¿no? Que tiene que ver con esto que tú señalabas recién, esta diferencia que está un poquito también en desuso ya desde varios lugares entre teoría y práctica. O sea, yo creo que sería importante llegar a descomponer o a disolver esa diferencia, entendiendo que es una diferencia que es más bien analítica que real. Porque en la realidad, digamos, reflexionar es también una práctica. Cuando aprendemos teoría estamos haciendo una práctica, por ejemplo, muy básica de la lectura, por ejemplo, o de compartir con pares, etcétera. Entonces, avanzar hacia ese lugar creo yo que es tremendamente importante. Entender que no son simplemente permeables
no es un espacio o una diferencia puramente dialéctica, sino que es más bien una diferencia analítica, pero no real, ¿sí? En primer lugar. Lo otro que me parece clave era la pregunta por las condiciones. Lo digo porque, por ejemplo, en filosofía pasa habitualmente que nuestros profesores en los colegios tienen poco tiempo de permanencia incluso. Muchas veces ni siquiera participan en los consejos de profesores, porque precisamente porque tienen pocas horas no tienen jefaturas de curso. Y eso dificulta, por supuesto, la creación de espacios reflexivos en el contexto escolar. Lo mismo ocurre cuando en el ámbito universitario tenemos pocos espacios comunes para la reflexión. Y en ese sentido el tiempo llamado no lectivo es crucial para poder pensar y pensarnos, digamos, como una comunidad que enseña y aprende reflexivamente. Yo creo que un elemento o una experiencia súper importante para tener en cuenta es lo que pasó en Recoleta cuando se pasó de la figura del profesor jefe a las tutorías, con un 60% de tiempo no lectivo para los profesores y un 40% de tiempo lectivo. Un tiempo no lectivo que es tremendamente ocupado, digamos, porque implica atención de estudiantes, lo que permite la reflexión, la contextualización, centrarse en esos procesos. Implicó también relacionarse con otros profesionales de la educación, ¿sí? Gente del área social, por ejemplo, psicólogos, para hacer incluso acompañamiento en terreno, ¿sí? Todo este programa que está dentro del CATI es tremendamente interesante por eso. Por lo mismo, nosotros también como tutores o para las tutorías, si queremos avanzar hacia procesos de reflexión, deberíamos contar con más tiempo para los espacios colectivos, ¿sí? De estos espacios de encuentro, ¿sí? En ese sentido, el tiempo que tenemos hoy día se nos revela como completamente insuficiente. Además, le sumamos en algunas carreras como filosofía, que ese tiempo tampoco está, o ese espacio reflexivo está en la escuela. Estamos como, digamos, en realidad construyendo, o más bien, estamos enaculando deseos, pero no estamos dando cuenta de la cosa misma, por decirlo así, ¿no? Otro elemento que parece como clave a considerar en ese sentido tiene que ver con la figura del tutor, ¿no? El tutor, digamos, que se reconoce, por supuesto, con un rol crucial en la formación. Aprovecho también saludar a los tutores, veo también aquí a la tutora de filosofía, donde la experiencia profesional es clave, ¿sí? Pero esa experiencia profesional justamente requiere de tener una experiencia, digamos, que sea diversa, que sea actualizada. ¿Sí? Los que pasamos por los colegios hace 15, 20 años, de verdad tenemos dificultades para leer hoy día lo que ocurre en la escuela. Las escuelas cambian, ahí se acumulan todos los problemas sociales, todo digamos, revienta en la escuela. Y ese es un espacio que no tenemos necesidad de justamente tener reflexión, pero con ciertas condiciones específicas. Con esto termino, agradecerles, digamos, la invitación, y cuando veo esas preguntas, yo creo que los lugares donde logramos prácticas reflexivas es donde también hemos construido, lamentablemente de modo informal, siempre, relaciones con los profesores guías o con los equipos directivos. Cuestión que aborda otro problema, ¿no? Y es que los concursos públicos hoy día, por ejemplo en educación, para los cargos directivos, son con programas a 4 años, lo que en contexto educativo escolar es nada. No permite una evaluación real del impacto de una gestión 4 años en una escuela, ¿sí? Apenas una corte de un primero o cuarto medio. Eso, gracias. No, súper, muchas gracias por tus comentarios. Me quedo con 3 cositas chicas para escuchar a las compañeras también. Creo que la apuesta con Andrea y Carolina ha sido efectivamente lo que tú dices, esta articulación que tiene que existir, pero desde siempre para esta reflexión generativa entre teoría y práctica. Muchas veces los estudiantes nos decían, ya, pero la teoría y la práctica no es importante porque ahí estamos donde las papas queman, pero sí necesitamos estos saberes teóricos a la luz, o sea, que podamos iluminar la práctica. Creo que es un primer punto. Con respecto a las condiciones que tú decías, es un tema que nosotros quisimos recoger. Ahí hay un artículo andando por ahí que es justamente condiciones para la reflexión,
Y nos dimos cuenta de lo que tú dices, efectivamente. Y un spoiler es que al tutor y tutora es al que más se le pide que tengan condiciones para generar la reflexión. O sea, es el rol más demandado de todos, que sea activo, comprometido, disponible, que conozca la realidad de la escuela, que sea accesible, que sea cariñosa. Entonces es un rol muy demandado. Y por un lado desarrollamos la investigación tomando en cuenta esas condiciones desde la FIT, desde la institución, desde la formación, y por otro lado dijimos pero ¿qué podemos hacer nosotros? ¿Y qué nos podemos hacer nosotros cargo dentro de la tutoría? Y esos son los hallazgos que hoy día intentamos presentarle a ustedes. Pero por cierto que las condiciones están todo el tiempo incidiendo en las posibilidades de tiempo, de espacio, de lugar. Hay gente, no lo comentábamos acá, pero un resultado es si las tutorías son inmediatas o diferidas. Y depende mucho si hay espacio en la universidad para poder juntarse, cosas súper como que parecieran que son mínimas, pero que afectan muchísimo cómo se desarrolla la reflexión. Aquí querían decir algo y después allá, eso. Y atrasito también. Gracias. Muchas gracias, Andrea y Macarena. Contarles que soy tutora de hace 12 años. Actualmente me estoy desempeñando como coordinadora de práctica en la carrera de educación parvularia de esta institución. Me toca esa tarea compleja de hacer el llamado a los tutores a desempeñarse en estas exigentes labores. Y estamos hace un año investigando con un par de colegas los procesos de reflexión práctica. Estamos investigando los significados que hay detrás de los procesos de reflexión práctica de los tutores, las tutoras con las que, esencialmente tutoras con las que trabajamos, y ha sido un proceso bien interesante. En algún momento tal vez sería bueno que pudiéramos compartir esos resultados y aprovecho la oportunidad de tenerla aquí al frente porque es un placer para mí poder hacerles consultas en forma directa, más allá de los papers que podemos leer de ustedes. ¿Cómo va el tema de la evaluación? Yo sé que tú lo pasaste muy rápido y dijiste que hay un desafío enorme y difícil de abordar, pero cuando yo analizo las pautas de evaluación que tenemos de las prácticas, estamos muy lejos de reconocer la importancia de lo que perseguimos. Y es muy extraño porque curricularmente y evaluativamente tenemos toda la teoría respecto de que tenemos que evaluar a lo que nos proponemos lograr. Y no es así en el caso de la formación práctica. Tiene mucho peso el informe, tiene mucho peso el qué hacer y lo que demuestra, lo que logra demostrar saber proposicionalmente el estudiante. ¿Sí? Y el peso parece que de lo que logra aprender de esta experiencia de formación práctica se reduce muchísimo porque además es un abordable muy complejo de evaluar, ¿ya? Por lo tanto, a mí me gustaría saber cómo ha sido de lo que ustedes han investigado, por supuesto, cómo ha sido ese acercamiento hacia las experiencias de evaluación de la reflexión práctica y la diferencia que han tenido entre la dupla tutor-estudiante y las duplas de reflexión entre estudiante-estudiante. Si se puede mencionar algo. Gracias. Andrea, no sé si quieres responder eso con el micrófono allá o no, no te lo puedo pasar. Ya, terminemos ahí con las preguntas que también atrás había una. ¿Quién más levantó la mano? Y acá adelante primero, sí. Hola, agradecerles la presentación, Claudia, de biología. Voy a partir al revés, voy a partir con lo último que nos pidieron y después qué me pasó. Como tutora acá en la universidad llevo 3 años pero a diferencia de varios colegas, ¿cierto? Yo tengo muchos años de docencia en el aula. Por lo tanto, uno de los elementos a los que acuso, igual que la colega, ¿cierto?, de educación diferencial, es que uno ve al estudiante en una situación de agobio y uno recurre al tips, porque uno lo quiere salvar, uno lo quiere dejar bien parado, pero también quiero relevar la tensión que se produce con la escuela. El profesor que recibe, ¿cierto?, el profesor guía, quiere un profesional. Entonces, los tiempos y los espacios que hay para el error, para salir de la zona de confort y que nuestros profesores corran riesgos y se atrevan a probar eso que quieran reflexionar, también está bastante limitado, porque las escuelas tienen una rigidez, ¿cierto?, y pretenden llevar a todos sus cursos de tales maneras, y hay una serie de demandas. Entonces, me hace mucho sentido cuando ustedes plantean el tema de la atención, porque es una cuestión que vivimos, y de ahí siento yo que recurrimos al TIPS, porque de alguna manera, ¿cierto?, uno quiere
que ese espacio esté guardado, para que ese estudiante me resguarde ese cupo de práctica y el próximo año ojalá queden tan entusiasmados que me pidan más, ¿sí? Como para que... Entonces, reconocer que nosotros vivimos en esa tensión de tener que instalar a nuestros profesores en la escuela, de dejarlos lo mejor posible y que de alguna manera, incluso su estudio lo muestra, hay una diada, y lo que debería potenciarse como país, que se está haciendo en otro escenario, es la triada. ¿Cómo sumamos realmente a la escuela, más allá de lo que tú decías de la charla de vacaciones de invierno, fin de año y una agenda, ¿cierto?, para los profes, porque eso finalmente no nos da espacio, porque si damos realmente este espacio para esta reflexión generativa, tenemos que seguir validando que nuestros profesores y profesoras se van a equivocar y van a requerir tiempo para que salga perfecto, pero la escuela quiere que le llegue un profe que de la clase 1 no cometa errores. Entonces, ahí también hay una resignificación de lo que significa el proceso de práctica para nuestros profesores. Eso. Gracias, Claudia. Creo que atrás también había otro comentario, pero de todas maneras significar y hacer un mea culpa, antes que también hable Andrea, de la necesidad que vamos a tener que hacer después de este estudio de avanzar a la triada. Nosotros, por temas metodológicos y porque sabemos que hoy día llegamos, y también por la desvinculación que existe entre universidad y escuela, hemos abordado la diada, hay que partir por alguna parte. Pero esto sin el profesor de la escuela es complejo, porque dentro de las condiciones los estudiantes dicen, no nos dejan hacer clases, tenemos que poner el PowerPoint, nos dan una clase a la última hora. Entonces, sí, claro, son condiciones ahí que están todo el tiempo interviniendo en la posibilidad de los estudiantes de poder reflexionar, y también en la labor conjunta que debería existir entre la universidad y la escuela de formar a nuestros futuros profesores. Atrás alguien quería... Okay. Sí, buenas tardes. Mi nombre es Cristian, del Departamento de Educación Física. Bueno, primero tengo que lamentar profundamente la mala suerte de la profesora, ese mal profesor de Educación Física que tuvo, que no le pudo enseñar a saltar un cajón ni a hacer la posición invertida, era porque era malo, digamos, no es porque lo sentimos profundamente con la colega, digamos, porque Chuta. Realmente si hubiese tenido las capacidades mínimas, las competencias mínimas, la profesora habría podido hacer la posición invertida, eso a mí no me cabe la menor duda. En segundo término, quisiera que sea una reflexión que hago yo, ¿no? En segundo término, un poco en la dirección, ¿no?, que conversaba el colega de filosofía, de las condiciones, ¿no?, en las que trabajamos. Yo no soy tutor, empecé a tutorear el año pasado prácticas intermedias, pero sí fui supervisor de prácticas durante bastantes años. Trabajé en colegio durante 8 años más o menos, pero hace mucho tiempo que estoy alejado del colegio, ¿sí?, de la institución. Y además, otra cosa que yo creo que entorpece un poco mi acción profesional es que nuestros estudiantes vienen cada vez menos a clases. Y a mí me parece que la interacción, ¿no?, entre profesor y estudiante, entre profesora y estudiante, es sumamente valiosa para el conocimiento mutuo, porque si yo conozco bien al otro, a la otra, cuando estoy trabajando, y el otro y la otra me conoce bien a mí, entonces yo creo que esa situación favorece el hecho de pensar, ¿no?, el hecho de ponernos a pensar qué estamos haciendo, cómo nos está yendo, con qué experiencia nos estamos encontrando, qué estamos viviendo en la escuela o en el colegio, ¿sí? Yo creo que si yo conozco mejor a la otra persona, al otro individuo, sin ninguna duda que capaz que yo trate de ayudarle, ¿no? No desde mi juicio, sino que desde ese conocimiento que tengo de cómo reacciona, cómo se plantea frente al desafío, ¿sí? Y yo siento que desde hace algunos años, esta situación de que los estudiantes cada vez vienen menos a clases, desfavorece esa posibilidad de conocimiento mutuo, ¿sí? Y la verdad es que cuando yo fui supervisor de práctica hace varios años atrás, supervisaba estudiantes con los cuales yo había tenido mucho contacto previo, y eso facilitaba mi labor, ¿no?, y las posibilidades que yo tenía de ayudarles en el proceso,
¿sí? Entonces creo que eso también me parece que podría ser un tema a revisar, ¿no? Como institución, ¿qué estamos haciendo con esta cuestión de cómo podemos reencantar a nuestros estudiantes para que vengan a clase, ¿sí? Más allá de obligarlos por una asistencia obligatoria, digamos, ¿sí? Pero sí me parece que es una cuestión importante. Después también me parece que es relevante el nexo que yo tengo con mi institución, ¿no? Así como yo digo, bueno, estoy bastante desconectado de la escuela, pero estoy muy conectado con mi institución, con mi carrera, con mi departamento. Entonces hay gente acá que solo viene a tutorear práctica y no está en contacto con la institución. Como decía el profesor, que no pueden asistir a las reuniones a los consejos de profesores y un montón de otras cosas que por esta circunstancia, por esta condición a honorario o como sea, queremos, digamos, que estén en absoluto conectados con nuestros estudiantes, pero los conocen el día que empiezan a tutorearlos. Entonces es una cuestión que a mí me parece también relevante, ¿sí? Y que yo creo que desde el modelo educativo que está implantado hace algunos años tendríamos que mejorar. Y por último, después de haber escuchado todo lo que he escuchado, ¿no? ¿Qué me pasa a mí con la forma en que conduzco las tutorías? ¿Qué me sucede con la comprensión que tengo, la reflexión y todo eso? La verdad es que yo me cuestiono profundamente en este momento si estoy preparado para ser tutor de las prácticas, ¿sí? Porque estoy alejado hace mucho tiempo de la realidad escolar, ¿no? Trabajé hartos años, pero estoy hace muchos años alejado. Me llegan algunos estudiantes a la tutoría, a partir de la tutoría intermedia, que no los he visto en mucho tiempo o que algunos ni siquiera los he visto, no los conozco, no las conozco. Entonces me cuestiono si efectivamente seré capaz de hacerles pensar, me cuestiono si seré capaz de hacerles reflexionar, me cuestiono si realmente estoy preparado para hacer un proceso tan relevante y tan importante, sobre todo en una etapa, ¿sí? Cúlmine, ¿no? Donde se supone que vamos a tirar toda la carne a la parrilla, ¿no? Y yo estoy preocupado porque si efectivamente yo soy instrumento válido para ayudar a esas personas, para ayudar a esos futuros profesionales que están a puertas ya de ser profesionales, ¿sí? Entonces, bueno, me voy muy preocupado, pero efectivamente también me voy contento porque a mí me gusta reflexionar. Antes que Andrea pueda responder también, no, me parecen tremendas preguntas las que te está haciendo, y claro que sí, o sea, no venimos a vender, venimos a regalar, no. Pero justamente esa es la idea de este programa formativo, de que estamos todos aprendiendo permanentemente a reflexionar, y que esto no se hace solo, no es individual, es absolutamente colaborativo, y es un gran desafío volver a reencantar también a las y los estudiantes que vuelvan, porque esto sin sistematicidad y también sin condiciones del practicante y de la practicante, o sea, eso tampoco lo mencionamos en honor al tiempo, pero también la literatura dice que necesitamos practicantes activos, receptivos, participativos, y eso no depende solamente de nosotros, o sea, esto es, como decía Andrea, un gran modelo o enfoque, perspectiva que funciona todo conjuntamente y articulado. Andrea, la palabra. Gracias, Maquita. Estoy súper conmovida, yo creo que esa es la palabra. Primero, por haberles escuchado como intensamente y tan genuinamente. Es como cuando uno está en clase, uno sabe cuándo conecta con los chiquillos y las chicas y cuándo no, uno lo tiene clarísimo. Me siento conmovida y quiero especialmente hablarle a los ojos a Cristian. Lo que tú acabas de decir recién justifica todo lo que estamos haciendo. Y porque claro que sí, claro que puede, si esto se forma, estamos en eso, o sea, estamos todos en esa. O sea, aquí en ningún caso estamos intentando decir tú sí, tú no, esto no es un filtro ni un colador, esto es decir, busquemos claves para formarnos, es lo que estamos haciendo, hagámoslo juntos, juntas. Pero me conmueve profundamente esa capacidad de reflexión que vamos teniendo nosotros como formadores. Y con eso quiero decir que solo haciendo esta reflexión crecemos nosotros también. O sea, esto es, ¿qué podemos hacer nosotros para hacer lo mismo que le tenemos que enseñar a los estudiantes? Nada más que eso. Y desde ahí también contarle a Cristian y a los demás que mi profesor de educación física nos hacía clases con abrigo de piel en la época y zapatos de taco alto. Tenía un pandero, sí, eso era lo que hacía sonar el pandero. Imaginémonos aquella
las didácticas de la época, no sé, igual eran como hace 50 años atrás. Igual. Bueno, y desde ahí, un par de cosas nada más para ir cerrando. Yo sé que cada uno ha ido haciendo sus procesos, sus no procesos con las preguntas y con responderse a sí mismo. Y a veces uno no tiene ninguna respuesta tampoco. Un montón de cosas que ustedes han dicho ahora, no tengo ninguna respuesta. Nada, ni luces. Pero me puedo hacer más preguntas y podemos enriquecer las preguntas. Y desde ahí, tal vez pensar en lo que decía Claudia. Dice, bueno, tensión con la escuela, que la escuela requiere este profesional. Es lo que decíamos cuando decimos que estamos llevando a los chiquillos y a las chiquillas desde primer año. Claro, pero es que es eso, las estamos llevando, no estamos haciendo un proceso con la escuela. Entonces aquí voy a hacer una como infidencia. Por supuesto que en un momento estuve encargada de las líneas de prácticas en el Alberto Hurtado, ya no hago eso. Es difícil, tuve que dejar de hacerlo. Esto es complejo. Entonces, en ese momento armamos una nueva manera de hacer esto y bueno, ahora se está implementando estas ideas locas que lideré en ese minuto, pero no estoy ahí. Pero sí, lo que hice, estoy haciéndome cargo de algunos de estos cursos que se llaman práctica temprana, una en segundo año, en tercer año, inventando cursos que no existían, ¿ya? Y sobre todo porque la premisa principal fue necesitamos que los chiquillos y las chiquillas empiecen a hacer clases lo antes posible. No sé acá, pero esto haya sido terrible. O sea, no están preparados, no saben la teoría. Ahí está Luciano, ¿verdad? ¿Qué es primero, el huevo, la gallina, la teoría, la práctica? Bueno, y algunos, por supuesto, diciendo, oye, esto se hace de manera conjunta, se aprende la teoría con la práctica, no necesito tener la teoría antes, pero bueno, también podemos discutirlo, ¿verdad? Si esto no es una verdad, y estamos probando a ver si funciona. Y en ese contexto, la idea era que en la medida que los estudiantes llegaban, bueno, primero teníamos estas prácticas como más protegidas, que las empezábamos en la universidad, luego salíamos, ¿verdad?, a hacerlo en la escuela, cuando todavía no tenían la didáctica, ¿ya? Entonces, no importa, si es una vez, deja que se enfrenten a los chiquillos, deja que los conozcan, que tengan la experiencia de qué pasa con asumir un curso, qué pasa cuando un profesor o una profesora está enferma, y por supuesto que le piden a nuestro practicante, no está preparado, bueno, pero es mejor que vaya nuestro practicante a que se queden solos los chiquillos destripándose. Entonces, tiene que ver con cómo vamos abordando eso. Y ahí es, ya, yo llego, pero llego más en blanco. Nosotros no llegamos en blanco de la universidad. Nosotros llegamos con estas pautas. Nosotros le decimos qué es lo que va a hacer. Nosotros damos las instrucciones y les decimos qué llenar, qué evaluar, qué mirar. Y nunca le preguntamos nada. Entonces, ¿cómo hacemos este proceso que sea más co-formación? Desde las capacidades que tengo que desarrollar, la progresión, que tenemos ahí un problema grande, ¿eh? ¿Qué es lo que tenemos que aprender en cada práctica? ¿Qué se aprende en reflexión en cada práctica? ¿Qué tiene que aprender el estudiante al final? ¿Y cuáles van a ser los indicadores? Las evidencias de que aprendió. Estamos en un cuello de botella gigante. ¿Ah? Entonces, eso también deberíamos definirlo con la escuela. Sorry, o sea, no somos nosotros los que decimos eso. Es algo que también tengo que negociar los indicadores con ellos y la forma en que los vamos a evaluar. Entonces, de verdad, es que la escuela no quiere. Es que, por supuesto, si la escuela tiene una... ¿Quién de nosotros quiere hoy día estar en la escuela a 40 y tantas horas? Es una pega tremenda, o sea, de verdad, y nosotros venimos con este cacho encima, ¿ah? Entonces, de verdad, y no es nosotros, y los profes de buena onda, nos quieren ayudar. Esto no puede ser de buena onda, tiene que institucionalizarse, y ahí estamos, pero años luz. Entonces, pensando nada más en eso, o sea, cómo vamos haciendo esto, pensando que la reflexión además es reflexión sobre la práctica. Y ahí vuelvo a Luciano, que por ahí quiero ir como cerrando. Esta distinción que por supuesto desde la filosofía, que es teoría, que es práctica, bueno, lo único que con toda humildad podría decir es que suponemos que nuestra práctica debería fundarse en la teoría, y esa teoría no tiene una sola forma de construirse. Por supuesto que se deriva de la investigación y de la sistematización de la investigación, pero nosotros también consideramos que es teoría aquella que sistematizamos de nuestra propia práctica. Y eso es lo que tenemos que validar al interior de nuestras tutorías. Y ese aprendizaje nuevo está ahí también. Después de todo esto, ¿qué te pasó? ¿Qué? Esto. ¿Y eso se parece a lo que haya dicho algún autor? Puede que sí, ya, y ahí hacemos conexión. Puede que no.
Y fíjate que ahí tenemos algo nuevo, fíjate que a lo mejor en estos contextos tenemos esto nuevo. Y eso nosotros creamos conocimiento todos los días, pero lo sistematizamos poco porque andamos corriendo, ¿ya? Entonces, desde ahí decir aquello. Y solo agradecer a las otras colegas que también, que nos fueron diciendo cosas que nos van haciendo puro sentido cuando hablan de articulación, Jacqueline, o sea, que estamos al debe ahí, o sea, y eso cuando decíamos que hay universidades que transversalizan y que estaría, pero lo que es de todos no es de nadie, eso también veo. Y cuando cursificamos solo le ponemos la responsabilidad ahí. ¿Cómo hacemos esos mix? ¿Y a qué hora? Porque ustedes hablaron de las condiciones, nos saltamos todo eso, escribimos un artículo entero acerca de las condiciones, pero también nos cuidamos de decir, cuidado, no nos vamos a sentar a esperar que las condiciones se den, porque lo más probable es que no se den, ¿ya? Lo más probable es que no se den. Pero fue súper bueno identificarlas, y si nosotros las leemos, las miramos, también es bueno porque también podemos promoverlas. Ahí es donde hay un tema importante, podemos promoverlas. Y eso será otro capítulo, pueden leerlo y con mucho gusto le puedo mandar a Graciela todo lo que hemos escrito, y tal vez lo más interesante ahí no va a ser mirar lo que escribimos nosotros. Siempre digo, ahí está la bibliografía, al final del artículo viene a todos los que leímos nosotros para poder escribir eso. Y leer eso podría ser súper útil. Así es que eso, mientras tanto, un abrazo. Gracias. Bueno, primero que nada agradecer un tremendo aporte. Yo creo que el desafío justamente que tenemos seguir en este espacio formativo, seguir en este espacio de encuentro, de diálogo, de reflexión. Yo creo que a veces la tutoría es bien solitaria también y necesitamos justamente como construir esa comunidad. Yo creo que también nos hace muy bien el diálogo entre las distintas carreras, ¿ya? Quiero simplemente dejarlos invitados para el miércoles de 3 a 5 en este mismo, vamos a confirmar el espacio, que nunca sabemos lo que pueda pasar con los espacios, pero vamos a estar con Carolina Irmas, que va a trabajar un tema que es fundamental para nosotros, que es la perspectiva socioemocional, el tema de convivencia en la escuela, que es un tema que nuestros y nuestras educadoras en formación vieron como nudo crítico el año pasado, ¿ya? Entonces, ¿cómo abordar esa perspectiva? ¿Cómo tener una visión respecto a esas temáticas? Que es una temática transversal desde educación parvularia, básica y las carreras de media, ¿ya? Vamos a seguir en este ciclo formativo y les vamos a estar avisando las distintas actividades presenciales, online, y creo que justamente lo que ustedes nos han compartido también ha expresado esta necesidad de poder encontrarnos, de poder hablar de nuestras experiencias como tutores o tutoras de práctica. Así que muchas gracias, abajo las estamos esperando no con un cóctel, pero un juguito para el calor y todo eso. Muchas gracias y un aplauso para nuestras invitadas.